A empezar, tenemos 8 personas conectadas en este momento. Empezamos o si no nos coge la tarde. La gente se va a ir uniendo a medida que vayamos hablando, ¿listo? Vale, entonces hoy vamos a hablar del síndrome vestibular en perritos y gaticos. El síndrome vestibular es un síndrome, ¿vale? Cuando yo hablo de síndromes, hablo de una enfermedad o de un conjunto más bien de anomalías y de signos que me van a provocar una enfermedad. Este síndrome vestibular está asociado a lateralización de cabeza, a nistagmos, que es el movimiento involuntario de los ojos, y está asociado generalmente a anomalías del sistema vestibular o del oído interno y cerebelar muchas veces también, ¿listo? Entonces el tema como tal, vamos a hablar de síndrome vestibular, pero vamos a hablar específicamente de inclinación de la cabeza y nistagmo, que es signos muy comunes en síndrome vestibular, ¿listo? Vamos a hablar de dos signos específicos del síndrome vestibular. Esos dos signos son la presencia de la inclinación de la cabeza. Cuando hablo de la inclinación de la cabeza es que está rotada hacia uno de los ejes, no está derecho como debería estar, sino retada hacia los lados. Y nistagmos, que son nistagmos patológicos asociados al síndrome vestibular. Ya vamos a explicarlo por qué se dan los nistagmos. Y los nistagmos son movimientos involuntarios de los ojos. Los ojitos se ven como si temblaran. Gracias, Alejo, por el quiéreme. Entonces, cuando llegan estos pacientes con la cabeza rotada y cuando llegan estos pacientes con esos nistagmos, uno puede ir asociando el problema a un síndrome vestibular. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado porque no todo es síndrome vestibular. Muchas veces puede estar asociado también a un proceso del cerebelo. Recordemos que el cerebelo, tanto el cerebelo como el aparato vestibular en nuestros animalitos están asociados al equilibrio y al movimiento, ¿vale? Entonces, tanto el oído como el cerebelo, que es un órgano que encontramos en la parte caudal del cerebro, hacen parte de órganos que nos ayudan a mantener el equilibrio, y lo mismo pasa en los perritos, ¿listo? Nos ayudan a tener el centro de gravedad y demás. Entonces, para determinar si esa lesión, es necesaria una evaluación adicional para determinar si están afectados los componentes centrales o periféricos del sistema vestibular, porque resulta que el sistema vestibular puede tener una presentación central, origen central asociada a encéfalo, a cerebelo, a tallo encefálico, o una componente periférico que es más asociado al sistema vestibular como tal y asociado a nervios periféricos o pares craneales como el vestíbulo coclear, el facial, entre otros, ¿listo? Entonces, los componentes periféricos, como les estoy diciendo, incluyen los receptores sensitivos de la información vestibular localizados en el laberinto membranoso del oído interno y la porción vestibular del nervio vestíbulo-coclear, que es el par craneal número 8. Entonces, estas estructuras periféricas se sitúan en la porción petrosa del hueso temporal, ¿vale? Entonces, en el cráneo, más o menos en esta zona, viendo muy bien, hoy nos fue muy bien, hoy hubo mucho trabajo. Más o menos en esta zona en el cráneo hay un hueso que se llama hueso temporal. En ese hueso temporal hay una porción petrosa y en esa porción petrosa están ubicadas las estructuras periféricas del oído interno y del sistema vestibular o el nervio vestibular, ¿listo? Y los componentes vestibulares centrales incluyen núcleos y vías del tronco encefálico y el cerebelo, como les venía diciendo hace ratico. Entonces, dice que los animales con enfermedad vestibular central típicamente muestran signos clínicos adicionales que reflejan alteraciones del tronco del encéfalo. Esos signos no los presenta un paciente con síndrome vestibular periférico. Y estos signos de síndrome vestibular central pueden incluir déficit de los nervios craneales del 5 al 8, depresión de la conciencia debido a un trastorno del sistema reticular activado, ascendente, presencia de paresia o déficit en reacciones posturales ipsilaterales. Cuando yo hablo de ipsilaterales, ¿qué quiere decir? Que si tengo un proceso central en el encéfalo, en el tronco del encéfalo o en el cerebelo, pues voy a ipsilaterales hacia el mismo lado, ¿listo? Cuando yo digo ipsilateral estoy refiriéndome hacia el mismo lado. Entonces, si por ejemplo hay una lesión cerebelar o del tronco del encéfalo del derecho, el perro me va a mostrar signos hacia la derecha. ¿Listo? Bueno, y vamos por acá. Bueno, se pueden ver déficit de reacciones posturales
ipsilaterales debido a alteraciones en las vías de neurona motora superior que se proyectan hacia las extremidades, ¿vale? El nistagmo observado en el síndrome vestibular central puede ser horizontal, o sea, los ojitos van a hacer esto, puede ser rotatorio, o sea, que el ojito haga esto, o puede ser vertical, o sea, que el ojito haga esto, listo, para arriba y para abajo. El ojito no, la pupila como tal, el ojito lo ven ustedes hacer así, así o así rotando, listo. Y puede cambiar de posición o cambiar de dirección con cambios en la posición de la cabeza. Por el contrario, los animales con enfermedad periférica tendrán un nivel de conciencia normal, aunque a veces pueden mostrar alguna desorientación y no existe evidencia de debilidad o déficit en las reacciones posturales. Entonces, básicamente el resumen de este pedazo es que el síndrome vestibular se puede presentar de dos maneras. ¿Listo, muchachos? Esas dos maneras son un síndrome vestibular periférico y un síndrome vestibular central. El síndrome vestibular periférico está asociado a estructuras periféricas como el nervio vestibulo-coclear y el oído interno. Mientras tanto, el síndrome vestibular central está asociado a estructuras asociadas al tronco del encéfalo o al cerebelo, ¿vale? Que puede provocar unos signos más generalizados, signos neurológicos asociados a neurona motora superior en las extremidades, muchas veces paraparesis, muchas veces puede mostrar unos procesos más graves que lo que muestra un proceso con anomalía periférica. En casos de síndrome vestibular periférico puede observarse déficit del nervio facial y síndrome de Horner. Síndrome de Horner es un síndrome en el que hay caída palpebral, caída de la boquita como tal, debido a la proximidad del nervio facial y el nervio simpático al nervio craneal en el área de la porción del hueso temporal. Puede observarse nistagmo horizontal o rotatorio. Entonces, en el síndrome vestibular periférico, cuando es un síndrome grave o agravado, así sea periférico, pues podemos ver un déficit del nervio facial y se puede ver un síndrome de Horner también a la par con el síndrome vestibular. Tanto en enfermedad central como periférica, la inclinación de la cabeza y el ladeo y cualquier déficit en cualquier extremidad típicamente ocurren ipsilaterales a la lesión, lo que yo venía diciendo. Generalmente en la enfermedad vestibular, tanto central como periférica, vamos a ver un ladeo o una paraparesia o una anomalía de déficit de movimiento en alguna de las extremidades, lo vamos a ver siempre es el mismo lado de la lesión. Entonces, si el perrito muestra ladeo de la cabeza hacia la izquierda y problemas de movilidad en una patica a la izquierda, probablemente la lesión esté en el proceso periférico vestibular izquierdo, ¿listo? También existe una enfermedad vestibular paradójica y en eso debemos tener mucho cuidado nosotros los médicos veterinarios cuando hacemos diagnóstico de síndrome vestibular. ¿Listo? Esa enfermedad vestibular paradójica también puede observarse también pueden observarse signos vestibulares en lesiones del cerebelo, que ya les dije que es un órgano aquí ubicado en la parte de atrás del cerebro, que puede afectar o estas lesiones que afectan el lóbulo floculonodular y el pedúnculo cerebeloso caudal. Este síndrome se llama enfermedad vestibular paradójica porque la inclinación de la cabeza y el ladeo ocurren contralaterales a una lesión. Entonces, si estamos hablando que de pronto hay una lesión cerebelar, más que todo en el lóbulo floculonodular o el pedúnculo cerebeloso caudal, esas lesiones en esas áreas anatómicas van a generar una inclinación de la cabeza hacia el lado contrario a la lesión. ¿Listo? Entonces, si el perrito viene con signos de síndrome vestibular, pero está ladeando la cabeza hacia la izquierda y el problema está en el cerebelo, probablemente el problema esté al lado derecho del cerebelo y no al lado izquierdo. Normalmente existe alguna evidencia de enfermedad del cerebro en el examen neurológico, como dismetría ipsilateral. Dismetría es que el paciente no apoya en sus mendidos y que no camina así rarísimo, listo, levanta mucho las paticas. Pueden haber temblores de la cabeza o puede haber balonceo, o sea, camina así balanceadito, listo. Estas lesiones también afectan frecuentemente a las vías propioceptivas y motoras de la región, resultando en déficit de las regiones posturales ipsilaterales a la lesión, pero contralaterales a la inclinación de la cabeza.
Vamos a hablar de la fisiopatología del síndrome vestibular. Entonces, el sistema vestibular funciona para mantener el equilibrio del animal y la orientación con respecto a la gravedad. Entonces, tanto el oído interno como sus estructuras y el cerebelo, sobre todo el oído interno, él funciona para mantener al animal orientado y en equilibrio. El sistema detecta la aceleración lineal y el movimiento rotacional de la cabeza. O sea, cuando yo hago así, el oído interno del sistema vestibular detecta que yo estoy moviendo la cabeza, ¿listo? Y se ajusta al centro de gravedad. Y el movimiento rotacional de la cabeza se ajusta a la aceleración lineal y detecta el movimiento rotacional de la cabeza. Y es el responsable de mantener la posición de los ojos, el tronco y las extremidades con respecto a la posición de la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que si el perrito va caminando y hace así, pues él no se va a ir de lado a menos que tenga una enfermedad vestibular. O como nosotros que vamos caminando y si doblamos la cabeza, pues nosotros no nos vamos a caer para el lado hacia que dobla la cabeza, porque el oído interno con el sistema vestibular se va a encargar de mantenernos en equilibrio, los ojos en equilibrio y todo en equilibrio, así estemos caminando así de lado, ¿vale? Entonces el sistema vestibular por eso es importante. Los receptores sensitivos de la información vestibular están localizados en el laberinto membranoso del oído interno. El sáculo y el utrículo son los responsables primarios de detectar la aceleración lineal, la gravedad, y los canales semicirculares detectan la rotación, ¿vale? La información captada por los receptores entra en el encéfalo a través de la porción vestibular del nervio del vestíbulo coclear o el nervio craneal, y la mayoría de las fibras terminan en uno de los 4 núcleos ventriculares. El resto de los axones terminan en el cerebelo. Desde los núcleos vestibulares se proyectan vías nerviosas hacia los núcleos del nervio 3, que es el oculomotor, del nervio 4, que es el troclear, y del nervio 6, que es el abducens. Estos son para controlar los movimientos oculares, además de hacia otros centros del tronco del encéfalo, y el cerebelo, la corteza cerebral y la médula espinal. Entonces, como podemos ver, nuestro órgano sensitivo, el de los perritos, sino que lo traspolo a nuestro porque es lo mismo, reciben la información, esa información es captada por los receptores, esa rotación, hablo de, hola, ¿cómo estás, Adela? Esa información de rotación, de movimiento de la cabeza, entra por la porción vestibular del nervio craneal 8, que es el vestíbulo coclear, y terminan generalmente en alguno de los 4 núcleos vestibulares. Y el resto de los axones van al cerebelo, y muchos se proyectan desde el núcleo cerebral a los otros nervios craneales, que son el 3, el 4 y el 6. La inclinación de la cabeza es el resultado de la pérdida de tono muscular antigravitacional en el lado del cuello. O sea, cuando el perrito voltea la cabeza en el síndrome vestibular es que hay una pérdida del tono muscular antigravitacional en uno de los lados del cuello. El nistagmo de sacudida aparece por disfunción de las vías responsables de integrar la información vestibular con los músculos extraoculares del ojo. Entonces, cuando el ojo hace esto, hacia toda velocidad, es un error de las vías responsables de integrar esa información. Esto resulta en una pérdida de la coordinación de los movimientos oculares cuando la cabeza se mueve. La fase lenta del nistagmo de sacudida es la fase patológica y la fase rápida es la correctiva o compensatoria. Los animales utilizan la vista y el tacto para compensar la enfermedad vestibular estática o que progresa lentamente. Entonces los animalitos pueden usar la vista o mover sus ojos, y con las paticas, por eso presentan a veces dismetrías para no caerse por alguna forma. Pero de Ehrlichia, para que genere un síndrome vestibular, pues tiene que ser una Ehrlichia demasiado avanzada. ¿Listo? De hecho, yo no he visto pacientes con Ehrlichia que hayan producido un síndrome vestibular. Sí los he visto que producen procesos asociados a meningitis y a convulsiones, pero no afectan directamente el aparato vestibular o el cerebelo, sino el encéfalo. Y hay problemas que se pueden asociar a meningitis por ejemplo, por vasculitis, ¿no? Vasculitis, pero es muy complicado. La verdad, yo no los he tenido. Entonces, veníamos diciendo que los animales utilizan la vista y el tacto para compensar la enfermedad vestibular estática o que progresa lentamente. Esto puede explicar la mejoría que puede observarse en muchos animales
después del inicio de signos vestibulares, independientemente de la causa subyacente de la enfermedad. Entonces, diagnósticos diferenciales. Vamos a hablar de algo de diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial de un animal con síndrome vestibular varía considerablemente dependiendo de si se determina que los déficits vestibulares son centrales o si tienen un origen periférico, como les expliqué al principio del live. ¿Listo? Los dos procesos que más frecuentemente causan signos vestibulares centrales son las neoplasias e infecciones o inflamaciones. Mientras, recorderis, cuando hablamos de un síndrome vestibular central, estamos hablando de un síndrome vestibular causado o en el tronco del encéfalo o en el cerebelo, ¿listo? Mientras que los dos procesos más frecuentemente diagnosticados en animales con signos vestibulares periféricos son una otitis media o una otitis interna y enfermedad vestibular idiopática, o sea, una enfermedad vestibular que no tiene un origen conocido por más exámenes que se hagan. Y vamos a ver una lista de enfermedades que nos pueden provocar síndrome vestibular. ¿Listo? Vamos a hablar primero de la enfermedad vestibular central. Hay enfermedades degenerativas como una enfermedad de almacenamiento lisosómico o enfermedades neurodegenerativas. Anomalías congénitas como malformaciones tipo Chiari. Nutricionales como deficiencia de tiamina. Una deficiencia de tiamina, que es una de las vitaminas del complejo B, puede provocarnos un síndrome vestibular central. Neoplásicas como una neoplasia del encéfalo, sea la que sea. Una neoplasia, una enfermedad inflamatoria como la meningoencefalitis nos puede provocar una enfermedad vestibular central. Idiopática como quistes aracnoideos. Tóxica como una intoxicación con metronidazol, vean, nos pueden provocar una enfermedad vestibular central. Traumática como un traumatismo. O vascular como una enfermedad cerebrovascular o un accidente cerebrovascular. Ahorita, diagnósticos diferenciales de una enfermedad vestibular periférica: podemos tener enfermedad vestibular congénita, o sea, enfermedad vestibular que venga desde el desarrollo. Hipotiroidismo como enfermedad metabólica. Tumores del oído interno o medio. Otitis media o interna. Pólipos nasofaríngeos como enfermedades idiopáticas. Enfermedad vestibular idiopática traumática ocasionada por aminoglucósidos, iodoforos tópicos o clorexidina, entre otros, que yo creería que es más como tóxicos. Y vasculares como traumatismos del oído medio interno. Entonces, todas esas enfermedades que acabo de nombrar nos pueden provocar, o se pueden confundir más bien, con una enfermedad vestibular central o periférica. Necesariamente deben haber exámenes clínicos completos para nosotros poder diagnosticar un síndrome vestibular. ¿Listo? Por ejemplo, si les llega a pacientes con síndrome vestibular, las preguntas anamnésicas o las preguntas que ustedes deben hacerle al dueño es: ¿su perrito ha tenido otitis en algún momento? ¿Cuántos tratamientos por otitis ha hecho? ¿Qué medicamentos ha usado? Si ha tenido algún trauma últimamente. Si ha aplicado o automedicado el paciente, ¿con qué medicamento lo ha hecho? ¿Cuántos meses lleva el paciente enfermo por otitis? Cuando hablamos de síndrome vestibular, ¿listo? Eso es lo que deberíamos preguntar en la anamnesis, ¿listo? Generalmente el síndrome vestibular periférico es más común que el síndrome vestibular central. Y muchas veces confundimos un síndrome vestibular central con un accidente cerebrovascular porque la sintomatología se puede llegar a aparecer, ¿listo? Por eso es indispensable, pues, poder o intentar hacer exámenes especializados. Lo que pasa es que en nuestros países es muy complicado hacer exámenes especializados, por ejemplo, asociados a cerebelo o a tronco encefálico, porque nos tocaría por resonancia magnética o por tomografía, pero es muy costoso para las personas. Entonces, les decía, es importante tener un historial completo del paciente, sobre todo cuando estamos hablando de síndrome vestibular periférico, que es más fácil de diagnosticar, ¿listo? Empezando con las preguntas fáciles: si ha caído, si ha golpeado, si ha tenido otitis. Si es un paciente predisponente o no a la otitis, eso lo debemos saber nosotros. Los Cocker Spaniel, los Bulldog inglés, los pastores alemanes, los Golden Retrievers, los labradores, ¿listo? Son los Shih Tzus, son pacientes predisponentes a enfermedades de otitis severas. Los Bull Terrier, tener en cuenta eso y qué tratamientos se le han puesto a nuestros pacientes, ¿vale? Porque hay medicamentos que pueden ser ototóxicos o medicamentos que usados, por ejemplo, los aminoglucósidos exageradamente pueden provocar un síndrome vestibular periférico de tal manera que el paciente no se mejore, ¿listo?
aminoglucósidos hablando como la gentamicina, como la micacina, entre otros. Sin embargo, si es un paciente que nunca ha tenido una otitis, que nunca ha tenido una enfermedad ótica, pues hay que investigar si es que hay algún tumor, ¿vale? Si es que hay algún tumor en el sistema vestibular periférico, en el oído interno, o si hay un sistema, o si puede haber una enfermedad vestibular congénita que puede existir también en nuestros pacientes con síndrome vestibular. Si es un proceso central, pues allí sí hay que diferenciar los signos de otras enfermedades, vuelvo y repito, como el síndrome, como por ejemplo el accidente cerebrovascular, que se parece mucho, o un accidente cerebrovascular que se parece mucho a un síndrome vestibular central. Sin embargo, yo creería, por ejemplo, que una de las diferencias importantes entre un síndrome vestibular central y un trauma craneoencefálico o un accidente cerebrovascular es la presentación de la inclinación de la cabeza y los nistagmos. La inclinación de la cabeza y los nistagmos son signos casi que específicos de daño vestibular. No digo específicos, pero sí casi que específicos de daño vestibular. Mientras que un paciente con ACV no presenta un nistagmo o una inclinación de la cabeza tan marcada. Y es importante también que, por ejemplo, no estrabismos en síndrome vestibular podría presentarse, pero son más comunes los nistagmos, ¿listo? Que les recuerda que los nistagmos pueden ser posicionales o no posicionales, son más comunes los nistagmos, mientras que en un accidente cerebrovascular o en un trauma craneoencefálico, pues es más común que haya midriasis o miosis dependiendo de la lesión, ¿listo? No son tan comunes los problemas de estrabismos, pero puede pasar, por ejemplo, en un síndrome vestibular periférico, que se produzca un síndrome de Horner, pues habría un proceso de estrabismo, ¿listo? No, es importante, ¿listo? Es importante la revisión de los pares craneales en un proceso de síndrome vestibular. Evidentemente tenemos anomalías asociadas a nervios craneales del síndrome vestibular, como el nervio craneal 7, el facial. Podemos ver afectaciones del trigémino o asociadas al trigémino. Podemos ver afectaciones del vestíbulo coclear, que se afecta principalmente en el síndrome vestibular, e inclusive podemos ver afectaciones del nervio del abducens, del par 6, ¿listo? Que son los vestíbulos, los nervios, y también del troclear, exacto, también del troclear se pueden ver anomalías, del oculomotor. Entonces todos esos pares craneales los tenemos que examinar siempre que nos llegue un paciente con anomalías vestibulares, con anomalías oculares, con anomalías en la cara. Tenemos que revisar los pares craneales, porque los pares craneales nos van a dar bastante información. Bueno, terapéutica para el síndrome vestibular. Bueno, hablamos de varios medicamentos que nos pueden ayudar en el síndrome vestibular, ¿vale? Obviamente no les voy a hablar de posologías, porque acá hay algunos curiosos que pueden ir a buscar y automedicar a sus pacientes, pero pues la terapéutica yo diría que es sintomática, pero sintomática teniendo en cuenta los mecanismos de acción de los medicamentos, que los voy a ir nombrando y los vamos a ir evaluando, ¿listo? Es importante entender que en el síndrome vestibular, el caso del síndrome vestibular se puede ver afectado más que con anisocoria, con nistagmos. El nistagmo puede ser vertical, horizontal o mixto, o circular, que es lo que hablan mixto, ¿listo? Yo no he visto pacientes con anisocoria. La anisocoria es más común en accidentes cerebrovasculares o en traumas craneoencefálicos, ¿listo? Bueno, yo uso en mis terapéuticas para síndrome vestibular dexametasona o prednisolona vía oral, ¿listo? La prednisolona o la dexametasona son glucocorticoides que se pueden usar para controlar la neuritis vestibular, reduciendo así la inflamación del nervio vestibular y acelerar la recuperación, ¿vale? Lo uso a dosis antiinflamatorias, no voy a nombrar aquí las dosis, pero yo generalmente funciono con prednisolona o con dexametasona para ayudar a desinflamar un poco esa neuritis vestibular que se puede ocasionar. Esto hablando de un proceso inflamatorio o de una otitis, ¿listo?
pues de una síndrome vestibular ocasionada por otitis. Uso antihistamínicos H2, que no sé si ustedes los han escuchado. No sé ustedes qué usan para eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿han escuchado el ondansetron? El ondansetron nosotros lo usamos como un antiemético, ¿listo? Pero resulta que el ondansetron puede actuar en el síndrome vestibular como un antagonista selectivo de los receptores de serotonina 5-HT3, ¿listo? Y bloquea la interacción de la serotonina pues con este tipo de receptores, tanto a nivel central como a nivel periférico. Esto lo que va a hacer es interrumpir señales que desencadenan las náuseas y el vómito, que pueden estar asociados al mareo, a las náuseas y a esa disfunción vestibular. Pues, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha dado vértigo. La gente que sufre de vértigo mantiene mareada por el síndrome vestibular, porque les recuerdo que el sistema vestibular pues controla todo el tema del equilibrio, del movimiento y demás. Obviamente eso va a provocar un mareo, y al provocar un mareo pues va a provocar náuseas, o puede provocar náuseas. Entonces el ondansetron vía intravenosa o intramuscular en hospitalización nos funciona muy bien para controlar un poco esos signos de mareo. Y para la casa envío una betahistina, que es de uso humano, ¿listo? Que también es multifactorial, actúa principalmente como un agonista débil del receptor H1 de histamina y un potente antagonista del receptor 5H3, del H3, perdón, lo que hace que aumente el flujo sanguíneo en el oído interno, mejora la función vestibular central y periférica y modula los impulsos neuronales en los núcleos vestibulares. Esto va a ayudar a equilibrar los fluidos del oído interno y a mejorar un poco esa compensación del sistema vestibular, y va a reducir los síntomas de vértigo. Entonces ya vamos con prednisolona, dexametasona, pues si es en casa, o en la clínica, ondansetron, betahistina, que no sé si hayan escuchado la betahistina, lo han usado. Listo, entonces el ondansetron sí es un antiemético muy bueno, pero se puede usar como antivertiginoso, igual que la betahistina, en procesos del síndrome vestibular. Listo, sí, como dice el doctor Andrés, es un antivertiginoso perfecto, excelente. Y eso se entiende manejando el mecanismo de acción. Mucha gente no lo usa y se sorprende cuando uno dice yo uso un ondansetron en síndromes vestibulares, pero funciona, muchachos, funciona. Evidentemente, muchos de los síndromes vestibulares pueden ser provocados por infecciones en el oído, otitis maltratadas, otitis medias o internas, que a veces son difíciles de diagnosticar, y muchas veces son otitis que han sido repetitivas. Yo no entiendo mucho de dermatología porque no me gusta la dermatología, pero hay otitis que repiten y la gente siempre manda tratamientos. Y recuerden que pueden haber otitis supurativas por bacterias, malacesia, ácaros, hongos, inflamatorias sin que haya necesariamente un agente infeccioso, y tanto tratamiento con tantos antibióticos pues nos pueden afectar nuevamente el sistema vestibular, sobre todo cuando los antibióticos que vienen dentro de los medicamentos son aminoglucósidos. Hablo de gentamicina, diamicacina, no sé qué otro aminoglucósido vengan estos líquidos, pero es importante entender eso, ¿listo? ¿Cuál es el orden que deberíamos nosotros aplicar en un proceso de una otitis? Teniendo en cuenta que una otitis nos puede llevar a un síndrome vestibular. La gente normalmente va a llegar diciendo: doctor, este perro ya le hemos hecho 50.000 tratamientos para la otitis y nada le ha funcionado. Resulta que la mayoría de veterinarios, y no somos todos, usamos tratamientos tópicos sin ningún tipo de examen, pero cuando ya es una otitis repetitiva, segunda, tercera, cuarta vez que hace, yo personalmente lo que hago es que hago un cultivo antibiograma primero. ¿Listo? ¿Qué hago? Un hisopado de la secreción, la mando al laboratorio, le digo al dueño que se demora más o 3 o 5 días en llegar el resultado, y dependiendo de la bacteria que aíslen y del antibiograma,
envío un antibiótico sistémico de refuerzo a un antibiótico que de pronto no se haya usado en el manejo de los tópicos. ¿Por qué? Porque el antibiótico sistémico nos va a dar una mayor cobertura combatiendo la bacteria que queremos atacar. En estos días, por ejemplo, hice un antibiograma de una bulldog inglés que tenía ese oído horrible y que ya bastantes veces la han tratado. Y tenía Streptococcus no sé qué, no me acuerdo el nombre de la bacteria bien. Y yo siempre mando antibiograma en estos casos, cuando mando cultivos obviamente mando el antibiograma. Y decía, por ejemplo, que estaba sensible a la clindamicina. Le mandé clindamicina y ha funcionado muy bien. Ahora, si los cultivos bacterianos para otitis salen negativos, o sea, no sale ninguna bacteria de la secreción, lo que sigue es hacer un cultivo de hongos. ¿Listo? Siempre nos olvidamos que en los oídos pueden existir hongos aparte de la malacesia. Y la mayoría de veces en esos productos triconjugados vienen algunos antifúngicos como clotrimazol, como ketoconazol, como fluconazol y demás, pero probablemente se tenga que hacer un refuerzo sistémico. Recuerden que se pueden hacer refuerzos sistémicos en caso de una otitis por hongos o por malacesia que esté muy agresiva y que sea repetitiva. Todo es la clínica del paciente, que también le doy yo a los perritos con síndrome vestibular, muchachos, y esto es importante que lo tengan en cuenta para todos los pacientes que lleguen a ustedes con enfermedades neurológicas. ¿Listo? Eso, hay veces que está inmunosuprimido, que eso toca revisarlo, porque si el paciente está inmunosuprimido, pues obviamente por más antibióticos que mandemos, pues no va a responder porque las bacterias van a estar allí molestando, y pues estamos usando corticoides peor. Un tip que yo les doy a todos los médicos que están aquí y que manejan pacientes neurológicos en sus clínicas es: no le tengan miedo a usar antioxidantes ni a usar claro, Rosales, por eso el doc dice tenemos que mirar si está inmunosuprimido, porque si está inmunosuprimido pues no podemos usar corticoides, ni prednisolona ni dexametasona. ¿Qué toca usar allí? Un AINES. El AINES no va a funcionar muy bien, sí, no va a funcionar muy bien, pero nos va a reducir un poco la inflamación, sobre todo del pabellón auricular, que a veces genera rasquiña, porque ese trauma del perro estarse rascando pues también nos puede generar un proceso inflamatorio mayor, ¿no? El antihistamínico, bueno, se pueden usar también antihistamínicos H1, como se puede usar, por ejemplo, un Alernex, no sé si lo conozcan, un Alercaf, una cetiricina, para reducir un poco la rasquiña cuando son otitis, que son de jasotitis que rascan horrible. Entonces vuelvo y les repito, muchachos o doctores, cuando ustedes tengan pacientes neurológicos en la clínica, neurológicos asociados a pares craneales, a encéfalo, a ataxias, a procesos convulsivos, a procesos epilépticos, a procesos virales, no les dé miedo usar antioxidantes. ¿Listo? Nosotros en la medicina veterinaria tenemos algunos que se pueden manejar vía inyectable: la vitamina C, la procaína. La procaína tiene un efecto antioxidante importante. ¿Listo? De hecho se usa en cirugías para calmar ese estrés oxidativo que genera la grasa. Esa procaína por ejemplo, nosotros en la clínica la usamos vía intravenosa y nos ha funcionado, pero también podemos usar conjugados de eso, la difeniramina, el complejo B, eso les iba a decir, complejo B, vitamina E, omega 3, DHA, EPA. Podemos usar todo eso como nuestro favor, N-acetilcisteína, perfecto. Todos esos este uso de medicamentos que aparentemente sus mecanismos de acción son totalmente diferentes a los que estamos buscando, puede tener una acción contra el estrés oxidativo, y muchos de los procesos neurológicos están asociados a estrés oxidativo o me van a provocar un estrés oxidativo. Lo que yo les decía la otra vez cuando hablábamos del moquillo, el moquillo en fase neurológica va a generar, después de hacer ese efecto de desmielinización de axones y demás, va a generar un proceso de estrés oxidativo, y muchas veces el complejo B, que se llama,
hay un medicamento que se llama Cerebrum, hay otro medicamento, bueno, todos estos suplementos para el cerebro, betacerebrina y todo eso contiene antioxidantes. Y esos antioxidantes se pueden usar a nuestro favor para evitar un poco las lesiones oxidativas que generan los procesos inflamatorios, la meningoencefalitis, todos estos procesos que van a generar los procesos inflamatorios infecciosos, inclusive cuando hablamos de una otitis o de un proceso de síndrome vestibular, ya sea periférico o central. Ese más o menos es el cuadro farmacológico que yo uso en mis pacientes. No utilizo demasiados medicamentos tampoco, los mando para la casa si puedo. Si por ejemplo no es por otitis, pero yo sé que tiene síndrome vestibular inflamatorio, prednisolona, betahistina y una vitamina E, y decirle a la gente obviamente que el proceso es de paciencia, que estos pacientes pueden demorarse un mes y medio en intentar recuperar la sintomatología normal, y que poco a poco ellos van a ir enderezando su cabeza porque poco a poco van a ir progresando los signos a favor. ¿Listo? Sí, estos tratamientos no funcionan, pues hay que hacer dos cosas, ¿listo? Básicamente. O se pueden hacer dos cosas en clínica. Uno, pedirle a los propietarios un estudio radiográfico de cráneo boca abierta para evaluar bullas timpánicas, porque pueden haber lesiones deformantes en el hueso que nos pueden dar alguna señal de algún tumor. O vámonos con la fácil, una resonancia magnética o una tomografía. Por ejemplo, en caso de la ciudad en la que yo estoy en Colombia, que es Cali, no hay un lugar donde hacer resonancias magnéticas, pero una tomografía de cráneo nos puede ayudar mucho a mirar a ver si hay masas en el sistema vestibular. Y si hay masas en el sistema vestibular, pues hay que decirle a la gente, ¿no? Si hay procesos, por ejemplo, asociados a meningitis, a meningoencefalitis o a procesos inflamatorios, pues hay que tenerlos en cuenta. ¿Listo? Todo eso hay que tenerlos en cuenta.